Y el día de hoy, hermanos, quiero hablar un tema que siempre, mientras Dios me tenga con vida y me tenga al frente de esta obra, hermanos, es un mensaje que siempre se tiene que estar hablando, mínimo unas 2, 3, 4 veces, 5 veces al año en la iglesia, porque se pierde eso. Hay iglesias que a veces pasan años y no se tocan estos temas. Y es respecto a la venida de Cristo, a la venida de Jesús. ¿Cuántos saben ese tema, hermano? ¿Ven? ¿Y cuánto nos estamos preparando día con día respecto a eso? Amén. Es bonito que Dios nos bendiga con cosas materiales y Dios lo hace, hermano. Son cosas que, mire, no necesitamos andar tras ellas. Esas cosas nos persiguen. Cuando hacemos las cosas bien delante de Dios, te van a perseguir todas esas cosas. Pero a veces es necesario hablar esos temas también, pero este tema no se tiene que dejar a un lado. Abra su Biblia en el primer libro de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, y vamos a leer el verso 1 y al 4. Primer libro de Tesalonicenses, los tesalónicos, ahí en el capítulo 5, por favor, ahí adelantito de Colosenses, Filipenses, Colosenses, de primera y segunda de Tesalonicenses, antes de Hebreos, hermanos, ahí está, antes de Timoteo. Me dice amén cuando lo tenga. Sé que la Biblia en la computadora ya lo tienen. Vamos a leer hasta el verso 4, pero es bueno que lo busquemos en nuestra Biblia, amén, porque siempre se batalla a veces encontrarlo, pero es bueno, amén. Practíquelo y va a ver que se va a enamorar de la palabra de Dios, hermano. Felicito a todos los que están aquí, también a los que están en internet viéndonos, que hacen el tiempo. También Dios, bienvenido a todas esas personas que nos ven. Comparta la palabra de Dios. Dice, pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo aquí hablándole a los hermanos de Tesalónicas. Esto es para todos los hermanos, no para la gente incrédula, sino para todos los creyentes. En el verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Me detengo tantito ahí, por favor. Algo que dice Pablo aquí a los hermanos les está diciendo, dice, no tengo necesidad de escribirles esto, pero tengo que hacerlo. Es lo mismo, en otras palabras, como lo que yo dijera en este momento. Cuando uno es hijo de Dios, hermano, y ha aceptado a Cristo en su corazón, son temas que a veces ya no se necesitan estar diciendo, pero a veces si no se está hablando, se olvida. Decíamos ayer con los jóvenes cómo Dios le encargó a Moisés y Moisés le encargó a Josué y Josué le encargó a todos los padres, a todos los jefes de familia, que les repitiera los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Dice, al acostarse, al levantarse, al andar por el camino, todo dice, se los vas a repetir. Cuando uno quiere, cuando le repite algo a uno de nuestros hijos, hermanos, hasta que ya lo saben. Amén, hasta que uno ya lo aprende, es cuando ya no tienes que repetirlo. Pero de la otra manera tenemos que estar repitiéndolo. Por eso Pablo dice, ya no tengo necesidad de escribirles esto, pero se los voy a escribir acerca de la venida de Cristo. ¿Cuántos saben que se espera eso, la venida de Cristo? Amén. Eso es algo inminente, algo que ya está, hermanos, por suceder, que viene siendo el rapto de la iglesia. Hay dos sucesos que muchas veces se confunde, que, hermanos, no se preocupe tanto de que si va a pasar esto antes que lo otro. Lo único que yo le digo, preocúpese de estar listo. Amén, porque muchos dicen, va a venir la venida de Cristo primero antes que el rapto, o otros dicen el rapto va a pasar antes de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero de acuerdo a lo que sabemos nosotros y lo que creemos, hermanos, que la Biblia nos enseña es, el rapto va a pasar primero antes de la tribulación, después de la tribulación, que son los 7 años, ¿se recuerdan? 3 años y medio que reinará el anticristo, cuando todo, hermanos, esté echado a perder, todos patas para arriba, que estén gobiernos contra gobiernos, guerras, hambres, terremotos, peste, la ciencia avanzada, como lo que se ve hoy en día de la tecnología, hermanos, que la tecnología está avanzada, súper avanzada.
Tanto que ahorita lo que pasó con el submarino, estaban diciendo que escuchaban las voces de los que estaban ahí o los sonidos. O sea, no sé si es algo cierto o es algo se exageraron, pero si es cierto, imagínense qué tan avanzados está la tecnología que tenemos hoy en día. O sea, la venida de Cristo, hermanos, es inminente, es algo que va a suceder, algo que está por suceder. Y cuando haga ese conflicto en todo el mundo, es cuando va a aparecer el anticristo. Y es el que va a decir paz y seguridad y va a traer soluciones a todos los conflictos, a todo lo que hay. Pero la iglesia no tenemos que ignorar eso, hermano. La iglesia tenemos que estar sabiendo esas cosas que estamos viviendo. Es bueno trabajar, es bueno educar a nuestros hijos, enseñarles que estudien una carrera, pero no que se nos olvide eso, por favor, hermano. De enseñarles que la venida de Cristo está cerca. Y aquí en el verso 2 dice que va a pasar como ladrón, dice, y sabéis perfectamente que el día del Señor, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Los ladrones por lo regular siempre roban, hermanos, en la noche, por lo regular. Y todos dice que va a pasar cuando menos se lo espere uno. Cualquiera que tengamos algo aquí, si alguien le avisa que va a venir un ladrón a robar, lo mínimo que haces te preparas, ¿no? Con una metralleta, una escopeta, un fusil, o mínimo con un bate para esperarlo. Cuando llegue, dice, a ver a qué horas llegaste. Y más si te dejo una nota ahí, te dice a tales horas llego. Lo vas a esperar, ¿no? De la madrugada, lo que sea. Pero los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar listos, esperando cuando ese momento llegue. Verso 3, por favor. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá a ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aquí está hablando de el anticristo, ¿ok? Cuando todo aparente que está así, ¿se acuerdan los 3 años y medio que él va a solucionar? Tendrá una sabiduría inmensa para solucionar los problemas y todo eso. Y todos le aplaudan, wow, qué sabiduría, cómo solucionó todos los problemas. De repente dice que va a cambiar, se va a quitar la cara, la máscara y va a salir lo que realmente es. Y van a ver esos 3 años y medio de tremendos, de tribulaciones, cual nunca ha habido jamás en la tierra y no lo habrá. Amén. Así que si uno piensa que ahorita son tiempos difíciles, no son tiempos difíciles, son tiempos de gracia, son tiempos bonitos que estamos viviendo. Van a venir tiempos difíciles, tiempos como los dolores, dice, de la mujer encinta. Todos los que son mujeres saben los dolores que pasan, aunque hoy en día pues ya les ponen un montón de medicina, ¿no? Para no sufrir los dolores, pero aún así, bueno, gracias Dios porque soy hombre. ¿Ya ven? A los hombres, gracias porque soy hombre, no, porque imagínense, pobrecitas, todo lo que pasan. Y aún así hay mujeres que se olvidan de sus hijos, hermano. Pero aún con todo eso dice Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonare, ¿qué dice? Aún con todo y eso, yo te recogeré y no te olvidaré. Ese es nuestro Padre, hermano. Amén. Así que si tu padre terrenal o tu madre terrenal te abandonó o te traicionó, ¿sabes qué? Hay uno que no te traicionará jamás y hay uno que jamás te dejará. Él está contigo las 24/7. Amén. Y los 365 y 366 cuando es año 10, ahí Él está. Amén. Él está con nosotros. Verso 4, por favor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que, para aquel día os sorprenda como ladrón. Hasta ahí lo dejamos. En otras palabras, hermanos, ¿cuál es nuestra luz? Salmos 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿ok? Y lumbrera a mi camino. Camino es el estilo de vida. Lumbrera es aquello que te distingue lo que vas a tropezar, los tropiezos, las cosas malas. Si alguien ha caminado en la noche, hoy le doy gracias a Dios por los teléfonos, hermanos, porque esos teléfonos
te salvan, ¿sí o no? Tiene la lamparita rápido así. Y antes tenía que andar con la lámpara y todo eso para ver dónde vas caminando. En otras palabras, dice Pablo, nosotros ya no estamos en tinieblas. Nosotros estamos en la luz, que es la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Por eso me vi necesario dar estos temas, hermanos, porque a veces lo va uno dejando, pero tenemos que dar estos temas para no andar en tinieblas, porque hay cosas que a veces como hijos de Dios, a veces estamos en una iglesia 2 años, 3 años, 10 años, y a veces nunca se hablan estos temas y la persona está en tiniebla, aunque se dice ser cristiano, habla como cristiano, se viste como cristiano, pero ignora estos temas. Está en tinieblas y Pablo nos está diciendo, ustedes no deben de estar en tinieblas, ustedes deben de saber lo que está pasando. La palabra de Dios, hermanos, es más actual que el periódico de mañana. La palabra de Dios ya nos dijo, hay descubrimientos científicos que se están haciendo todos los días, todos los años, todos los meses, pero la palabra de Dios ya nos lo dijo miles de años atrás. Porque, ¿qué creen? La palabra de Dios, hermanos, no pasa de moda. Lo mismo que nos enseñaron nuestros antepasados, no están aquí. Y los problemas, hermanos, fíjense que la ciencia y la historia nos enseña que el ser humano no cambia, que el problema que tenemos de no conocer la historia, que estamos condenados a cometer los mismos problemas, a cometer la misma historia del pasado. Y aquí nos enseña la palabra de Dios cómo no andar en tinieblas, cómo estar en luz. En luz es, veo lo que está pasando a mi alrededor. Amén. Eso es parte de ser, hermanos, hijos de Dios, que ya estamos prevenidos, que ya Dios nos habló la palabra de Dios. Pero a veces nos sorprendemos por cada cosa que pasen, pero no tenemos que ser así. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Vamos a ir al libro de Mateo, hermanos. Este Mateo 24 nos deja. Yo sé que usted ya lo ha leído muchas veces y qué bueno. Pero si no lo ha leído muchas veces, lo recomiendo que lo lea, por favor. Le va a traer una revelación tremenda, Mateo 24. Y nomás vamos a leer unos versículos, nomás del 27, verso 27, y luego vamos a brincarnos hasta el 35 y hasta el 44. Pero vamos a leer el verso 27 primero para poder entender un poco lo que se está hablando aquí. Y esto es Jesús hablando, ¿ok? Todos de aquí sabemos que Jesús ya vino una vez a la tierra, ¿correcto? Amén. Hay sin números de pruebas científicas que lo demuestran. Aún el calendario cambió. Si estamos en el año 2023, los hebreos van, creo que 4 años más adelantados todavía en el calendario de ellos, los calendarios de los judíos. Pero de ahí, hermanos, se puso cero. Del nacimiento de Cristo se puso el calendario en cero. Pero la humanidad tiene aproximadamente entre 6,000 y 7,000 años de existir la humanidad. Eso es sin contar antes del diluvio, porque antes de la humanidad, hermanos, la tierra, lo he dicho algunas veces, la tierra fue inundada 2 veces. La primera vez que fue el mundo preadánico, antes que Adán y Eva existiera, había vida en la tierra. Era la vida de cuando estaban los dinosaurios y todo eso que vivían los gigantes que habla la Biblia, eran los tiempos preadánicos que estaban ahí. Por eso después en el Génesis 1 empieza la Biblia, la palabra de Dios diciendo que Dios hizo los cielos y la tierra, pasó un lapso de millones de años y la tierra ya estaba, dice, desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó un lazo de millones de años y pasó la rebelión de Satanás, que se rebeló con la tercera parte de los ángeles y fue, dice, descendido. En Isaías 14 y Ezequiel 28 nos enseña eso, que fue desde lo alto, dice, cómo caíste desde los cielos, oh lucero, porque decías, pondré mi trono del lado de Dios y seré igual a Dios. Entonces Dios no quedó otra más que a ver esa batalla que hubo. Por eso si ve aún los planetas, en muchos de los planetas que usted ve, se ve como que hubo un altercado. Ahora que podemos ver los planetas Tierra y los demás planetas que hay, podemos ver eso que pasó. Hubo una guerra ahí tremenda. Usted lo puede estudiar un poquito más a fondo eso. Después vemos lo que pasó
a Noé, que Dios se vio en la necesidad otra vez más, porque dice que los designios de los pensamientos del hombre era, dice, de continuo solamente hacer el mal. Génesis 6. Era de continuo solamente hacer el mal, y Dios dice que se arrepintió de haber hecho la humanidad y dijo: voy a raerlos de la tierra, de la faz de la tierra, voy a desaparecerlos. Mas sin embargo dice que miró a Noé y a su familia, y le agradó Noé, que encontró a un justo, hermanos, a Noé, y por amor a Noé, él no destruyó completamente la tierra, sino que le dio la oportunidad de hacer una arca. Y esa arca, hermanos, que duró, algunos dicen que 400 años, no sé a ciencia cierta cuánto fue, pero pongan entre 400 y 500 años haciendo el arca de Noé, porque en esos tiempos vivían muchos años. ¿Se recuerdan el que más vivió de los descendientes de Adán? ¿Alguien se recuerda? ¿Que vivió cuántos años? 969 años, ¿ok? Que estaba el hombre aproximadamente viviendo 1000 años, ¿ok? El hombre no era inmortal, el hombre tenía que agarrar, dice, las hojas del árbol que era de la vida para poder seguir viviendo. De esa manera, por eso Dios tuvo que circular el árbol para que el hombre ya no tuviera acceso a vivir. ¿Por qué? Porque el hombre conoció el bien y el mal. Dijo Dios: ahora el hombre es como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal. Esa es la manera, cuando tú y yo conocemos algo, el bien y el mal, dejamos de ser ignorantes. Les compartían los hermanos padres ayer que cuando le enseñamos a nuestros hijos, hermanos, una cosa es instruirlos, enseñarles, y otra cosa es corregirlos. ¿Ok? Lo que Dios hizo con Adán después que comió el fruto, lo corrigió. Antes le dio una instrucción, que no comiera de ese árbol. Entonces nosotros corregimos a nuestros hijos después que los hemos enseñado, no antes, porque a veces queremos corregirlos si ni siquiera les hemos enseñado. Después que les hemos enseñado, entonces podemos corregirlos, hermanos. Pero Dios entonces le enseñó a Adán, después de que dijo: ¿sabes qué? Que hiciste esto, ahora te tengo que corregir. Entonces ese es el mundo preadánico, de que antes de Adán y Eva existieron esos gigantes, hermanos, y la tierra tiene millones de años de existir, y eso aún lo han comprobado con el carbón, y quién sabe cuántas pruebas han hecho el ser humano, que han visto que realmente la tierra tiene millones de años de existir, que no nomás tiene esos 6000 años de historia que tenemos de humanidad, tiene muchos más años. ¿Y saben qué? Nos estamos aproximando a algo tremendo, a una destrucción tremenda, hermano. Así que hay que estar preparados para cuando Cristo venga, estar listos, por favor, porque se pone difícil la cosa. Mateo 24, por favor, y vamos a leer el verso 27, perdón. Mateo 24, el verso 27. Dice de esta manera, y luego nos vamos a brincar a más las 35, pero dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del rapto, ¿ok? El rapto, hermanos, va a pasar, incluso hay películas que lo ilustran, van a haber choques de aviones, van a haber choques de automóviles, de lo que quieran. Y va a ser algo en un abrir y cerrar de ojo. Ahorita últimamente han habido muchos relámpagos y me gusta mirarlos, que de repente se van de un lado para otro. Me ha agarrado varias tormentas en el camino a veces, y puedes verlo como de un ratito así. Así es como va a venir la venida de Cristo a tomar a su iglesia. No va a haber tiempo para prepararse. Ahorita Dios nos está dando tiempo. Lo mismo que pasó con Noé, hermanos, que lo habla aquí más adelantito, que duró todos esos 400 años construyendo esa arca ahí para que se salvaran y todo. De ahí, hermanos, así nosotros en la iglesia estamos construyendo. Es ahí donde todo el mundo se va a salvar, el que quiera salvarse, pero el que no, no se puede obligar a nadie. En verso 35, por favor, y lo vamos a leer hasta el 24 así detenidamente. Dice así: el cielo y la tierra pasarán,
Pero ¿qué dice? Pero mis palabras no pasarán. Miren, hermanos, es lo bonito. Esta palabra que tenemos aquí es la misma palabra que tuvo Moisés. No sé si se ha puesto a analizar en eso, pero es lo hermoso. Y más aparte ahora tenemos, aparte del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, lo que Jesús vino a escribirnos. La palabra de Dios, hermanos, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque Él es principio y Él es final. Amén. Él no puede pasar de moda, ni tampoco pueden pasar sus palabras, porque lo mismo que se dijo, recuérdense, ¿cómo Dios hizo la tierra? ¿Alguien de aquí se recuerda? Gracias. Con su palabra. Amén. La palabra fue lo que hizo la tierra. Incluso Jesús en Juan 1, Él se refiere y dice, yo soy el verbo. Y el verbo es palabra. En otras palabras, yo soy lo que se habló. Estoy aquí. Jesús hablando lo dice, yo soy el verbo. Y todavía dice, también yo soy el pan de vida. Jesús, hermanos, es ese verbo, es esa palabra que se formó. Y por eso aquí nos enseña de que dice que el cielo y la tierra va a pasar. Porque si usted lo estudia detenidamente en Apocalipsis, dice la palabra que la tierra será destruida. Todavía no. ¿Ok? Todavía no. Aún nos enseña que todavía después del rapto de la iglesia, después que el anticristo reine, todavía la iglesia va a venir por 1000 años a reinar aquí en la tierra. ¿Cuál fue el que vivió más años? Matusalén, 969 años, que fueron los 1000 años que Dios tenía planeado vivir. ¿Cómo es que el ser humano va a poder vivir a esos tiempos? Porque en ese tiempo la comida no estaba contaminada. El león comía pasto, no comía cabritos, ni así, ni carne. Eran vegetarianos todas las cosas. Todo estaba como un sistema invernadero. ¿Ok? El huerto del Edén estaba en un sistema invernadero que tapaba los rayos del sol, que hoy prácticamente, no sé si se ha dado cuenta, pero está más caliente de otros años pasados. ¿Sí lo ha visto? Bueno, más caliente va a estar el infierno. 1000, 3000, 4000 veces, hermanos. Calientísimo. Y muchos dicen, no, el infierno no existe. Pues qué bueno. Si tú crees eso que no existe, pues ¿para qué andas ahí peleando con que existe, no existe? Si no existe, no existe. No pelees, como los ateos que se pasan una vida peleando que Dios no existe. Y digo, bueno, pues si Dios no existe, ¿para qué quieres probar algo que no existe? Amén. Pero cuando tú y yo nos muramos, si no existe, qué bueno. La viviste aquí, hiciste lo que se te pegó la regalada gana y todo eso, no existió. Pero si existe, cuando te mueras, vaya molada que te vas a llevar cuando estés allá, porque allá dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay purgatorio entre medio. Cuando alguien se muere, hermanos, ya no hay nada que se pueda hacer más que consolar a los sobrevivientes. Eso es todo. Cuando alguien me pide que ore por una familia que se murió a alguien, oro por la familia, que Dios le dé paz a la persona. Pero ya no hay tal cosa como que lo voy a sacar del infierno y lo voy a poner al cielo, o lo voy a sacar del cielo y lo voy a poner al infierno porque se equivocó San Pedro donde lo puso. No, ya no hay tal cosa. Está establecido que el hombre, hermanos, y cuando habla hombre, habla mujer y hombre, ¿ok? No crean que nomás hombre. Está establecido, está escrito de que así es la palabra de Dios. Se habla más veces del infierno que del cielo. ¿Ok? La otra vez que hicieron un experimento, hermanos, que lo hicieron allá por un agujero, que lo hicieron creo que en 1800 y fue, que lo hicieron tan hondo que introdujeron unos micrófonos y se escuchaban voces ahí de personas. Porque de acuerdo a la Biblia, el infierno hoy en día se encuentra en el centro de la tierra. Y está comprobado científicamente que en la tierra es juego lo que hay. Pero ya llegar ese momento, hermanos, que eso va a ser trasladado a un lugar especial que también se está preparando para el diablo y sus seguidores. ¿Ok? Eso es real. No les quiero meter miedo, pero es la verdad. No quiero que tengan pesadillas hoy en la noche, pero es lo que está realmente la palabra de Dios. Usted dice, no, no es cierto. Mire, hermanos, ¿no se ha preguntado de dónde viene
quién es y hacia dónde va. Al hacerse esa pregunta, eso quiere decir que hay algo eterno en usted. El ser humano somos los únicos, hermanos, que nos reunimos y que sabemos que hay un ser supremo. Si no adoras a Dios, vas a adorar a Satanás, vas a adorar a un ídolo, vas a adorar a una imagen, vas a adorar a tu patrón, vas a adorar a un artista, a alguien, porque dentro de nosotros hay esa necesidad. Dios puso esa necesidad de querer buscar algo, pero a veces nosotros desviamos esa necesidad. Algunos hasta con la esposa la idolatran, o la esposa idolatra al esposo. Ninguna, hermanos, nadie te puede salvar. Dios dice que ha dejado solo un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Él es el único camino, ¿ok? La única verdad que existe para llegar al Padre. No hay otro. Es la única, hermano. Y hoy te lo estoy dando gratis, ese camino, ese acceso. Lo único que tienes que hacer es creerlo en tu corazón y vivir con eso, hermano. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante vamos a empezar las cosas nuevas. Amén. Continuamos, por favor, nos quedamos en el verso 35. So, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. ¿Sabía que usted es eterno? Sí, usted es eterno, ¿ok? Y si tiene hijos, si Dios le ha permitido la fortuna y el privilegio de tener hijos, hermano, usted tiene un ser eterno en su casa, al lado de usted. No se preocupe tanto por la Chayenne o por la casa o por el deportivo que tiene ahí. Eso no es eterno. Eso se va a acabar. Preocúpese más por algo eterno que Dios le dio, que es la vida y la alma y la confianza de sus seres queridos. Hay mucha gente afuera que quisiera tener hijos y no puede, o no, Dios no les permite. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios tiene sus planes. A veces es mejor, se lo digo así, duele, pero a veces es mejor no tener hijos, como lo que pasó en la noticia apenas, hermano, que me sacó las lágrimas, de verdad. No sé si lo vieron, de una mujer sin vergüenza que se fue de vacaciones y dejó a su niñita por 2 semanas solita. ¿Sí la vieron, hermano? Me sacó las lágrimas, hermano. Digo, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano hoy en día? La pudo haber regalado. Es más, me la pudo haber traído a mí, yo la acepto. Hermanos, eso duele, la verdad, no sé usted, pero tal vez porque tengo mi bebé chiquito de la misma edad, tal vez por eso me dolió más, pero me dolió, la verdad. Encontraron muerta a la niña, imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano. Pero aún, por eso Dios dice, aún con todo eso, yo no te dejaré, aunque tu padre y tu madre te abandone, porque sé que hay personas que sus padres los han abandonado. Tal vez abusaron de ellas o de ellos, pero ¿sabes qué? Dios te dice hoy en día, aquí estoy, yo no te dejo, toma mi mano, yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial, así que si Dios te ha dado eso, tienes un ser eterno al lado tuyo y dediquemos tiempo para introducirlo. Es bueno trabajar, es bueno dejarles una herencia, es bueno enseñarles y todo, hermanos, pero sabe una cosa, la mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos, ¿sabes qué es? El camino, dejarles a Jesús en nuestro corazón. Es la mejor herencia. Todo lo demás se va a acabar. Tú le puedes dejar $1,000,000 a tu hijo o 5 millones, pero si no lo instruyes, te lo garantizo que en 6 meses ya no tiene nada. Y lo que tú te privaste de comer, otro más lo va a disfrutar. Así que no nos olvidemos de disfrutar también, hermanos, por favor, ¿ok? Porque se viven todos los días, como dije, no nomás un día, no nomás una vida. Se muere una vez, pero se viven todos los días. Así que todos los días nuevas son sus misericordias para hacer las cosas diferentes. Si ayer hiciste algo malo que no te agrada, ¿no te da gusto de que hoy tienes un nuevo día para hacer las cosas mejor? A mí me da gusto, digo, ayer la regué, ayer dije algo que no debía haber dicho, pero ahora puedo recapacitar y hacer las cosas diferentes, pedirle perdón a mi esposa, pedirle perdón a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi cuñado, a mi esposo, a qué sé yo, a mi patrón. Hoy tengo las cosas diferentes por hacer. Eso es bonito, hermano, que Dios nos da un nuevo empezar todos los días. Cuando nos acostamos, nos reseteamos el cuerpo, agarramos batería y otra vez es como cuando se hace un update en los teléfonos. Así nos pasa a nosotros todos los días.
Verso 35, por favor. Ah, dice, pero el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser el día cuando venga ese momento? No lo sé. ¿Ok? No lo sabemos. Si usted lee Mateo 24, por favor, en su casa, léalo todo. Va a ver que le da una señal, que le dice, aprenda de la higuera, aprende de esto, aprende de lo otro. Nos da señales, ¿ok? Verso 37, por favor. Dice así, nos da esta señal. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Verso 38. Porque en los días antes del diluvio estaban, ¿qué dice? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Ok, el verso 39 nos da la respuesta, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos detenemos ahí tantito. Los días de Noé, hermanos, eran días que había maldad por todos lados. ¿Se recuerdan? Que había crecido la maldad por todos lados. ¿No le haya parecido a estos días también? Que la gente, hermanos, ha perdido el amor, los padres hacia los hijos hacia los padres. Algunos no saben si son hombres, son mujeres, o son caballos, o vacas, o no, quién sabe lo que quieran ser, no sé. Pero cualquier parecido a la realidad, hermanos, mire, pareciera que estamos en los tiempos de Noé, ¿no? Y cosa que cada quien, hermanos, puede hacer de su cuerpo lo que quiera. Dios te ha dado ese libre albedrío de tú hacer lo que tú quieras hacer. Pero hay que saber esto, que de todo eso, dice la palabra de Dios, Dios nos va a juzgar un día. El que pasen las cosas no quiere decir que Dios esté de acuerdo que pasen. Amén. Sino que simplemente están pasando. Los tiempos de Noé, hermanos, eran tiempos peligrosos, eran tiempos difíciles. Dice que todos estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamientos, viviendo una vida tranquila, una vida de maldad, pero tranquila, haciendo, vendiendo, comprando. Pero sin embargo, Noé estaba ahí, tocando, haciendo el arca, trabajando, haciéndole, poniéndole, quitándole. Hermanos, de tremenda arca que hizo. ¿Quiénes creen que se salvaron? Nomás la familia de Noé, ¿y quiénes más? Y todos los animales, ¿no? Al salvarse la familia de Noé, hermanos, me dice que Noé era un hombre recto, un hombre que hablaba la palabra con su familia. El domingo pasado enseñábamos que mi casa y yo serviremos al Señor. No me importa lo que esté haciendo mi hermano en carne, hablándolo, o mi hermano en Cristo, o no me importa lo que está haciendo mi papá, mi mamá, mi tío, mi sobrino, mi abuelo, mis compañeros de escuela. No importa. Lo que importa es qué tú estás haciendo en tu casa. Dios te ha puesto como sacerdote en tu casa. Si eres varón, estás en tu casa. Dios te ha puesto. Si eres mujer y estás encargada en tu casa, tú eres la encargada en tu casa. No permitas que se hagan cosas que no quieres que se hagan. Porque todo lo que tú y yo permitimos que pase, hermanos, ¿saben qué? Va a crecer. Amén. Va a crecer más. Si algo no quieres que pase en tu casa, no lo permitas. Dios dice, tú eres el encargado, mijo. Adán, Dios le pidió cuenta y le fue duro. ¿Por qué? Hasta el día de hoy lo estamos pagando todos los hombres. Pero Eva fue la que comió el fruto. No importa. Tú estabas encargado, Adán. Adancito, ¿cuántos Adanes hay? ¿Eh? Tú eres el encargado, Adán. No importa. Tú eres el encargado. Tú eres el responsable de dar cuenta. Pero así nos pasa a veces. Continuamos, por favor. En el verso 40, gracias, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ok? Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Otra vez compartía, les decía, cuando vayas a trabajar, a veces tienes que ir a trabajar con el más mundano mejor, para que asegurarte que tú vas a ser tú el que te van a llevar, porque si no, te toca ir a trabajar con el más santo, ya se la pusiste difícil a Dios ahí cuando tenga que escoger. Mejor voy a trabajar con el más mundano, así ahí dice, no, pues de aquí ya la tengo hecha de perdido cuando venga ese momento, o las que van ahí con sus amigas, asegúrate porque dice, no, te vas a trabajar te vas a moler con la más espiritual y dices, híjole, si viene Cristo como que me ando quedando aquí con esta. A ver, ¿qué nos dice esto, hermanos? De que no todos se van a ir con Cristo. Va a haber un porcentaje y habla de un porcentaje de un 50%. ¿Ok? Es duro, pero es la verdad. Entonces tenemos que, hermanos, porque no todo el que me diga Señor, Señor, dice Jesús, hace lo que yo mando. Hay tanta gente allá afuera, hermanos, que se dicen ser cristianos, se dicen que aceptaron a Cristo, hasta se bautizaron, y por un problema que tuvieron con la esposa, con el esposo, o con o el ujier, o con un ministro, un pastor, o alguien algo que pasó, hermanos, se van y dicen, es que ya no vuelvo a una iglesia porque esto me hicieron así y me hicieron a eso. ¿Sabe una cosa? Ya déjase de niñería. Hablo de los que están en internet también viendo. Déjate de niñerías. ¿Tú crees que vale la pena quedarte cuando Cristo venga porque aquel te hizo un malas caras? Ya vas, créeme que tú tampoco eres una pedita en dulce. Porque normalmente cuando tú señalas a alguien y dices que me hicieron esto, lo más probable es que tú no hiciste, tú también hiciste algo. Amén. Hay personas así, hermanos, que van por la vida señalando a todo mundo que es que me hicieron así, no me saludaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y tú dices, bueno, ¿y tú qué hiciste? No, yo no hice nada. No te vayas, por favor, para que me firmen la Biblia cuando termine el servicio. ¿Sí? Porque de aquí dice la palabra de Dios que el que no peca por hechos o de palabra, hermanos, es mentiroso. Es la verdad. Es más, dice que si sabes hacerlo bien, lo bueno, y no lo haces, con el simple hecho de llegar tarde, ya estás pecando. Con eso te digo todo, porque si tú dijiste yo llego a tal hora y llegaste tarde, ¿qué pasó? Es una mentira. Llámale como le quieras llamar, di que tu abuelita se murió, la resucitaste, o el perro te mordió y se comió la tarea, y lo que quieras decir. Hermanos, todos estamos aquí. Pero sabe una cosa, pero Jesús dijo, te la voy a poner fácil, mijo. Simplemente abogado tienes conmigo. Yo estoy, dice, a la diestra del Padre y no rechazo, dice, a un corazón contrito y humillado que viene a mí. Ese es nuestro Señor Jesús, hermanos. Cualquiera que le pedimos perdón, nos perdona. Nos perdona. Y uno dice, ¿en serio me perdona? Sí. Tal vez tu papá o tu mamá o tu abuelo no te perdonará porque el ser humano, hermanos, somos más que dioses a veces. De verdad. No perdonamos a aquel que nos miró mal. ¿Cómo lo voy a perdonar si me hizo esto y esto y aquello? Hermanos, perdónalo. ¿Sabes una cosa? El bien es para ti. Que te hicieron cualquier cosa, perdónalo. No hay palabra más poderosa, hermanos, y más poderosa que el perdón. Cuando tú perdonas a alguien, no tiene acceso a ti. Cuando tú y yo no perdonamos a alguien, lo agarramos y lo traemos amarrado a esa persona aquí. Y a donde quiera que tú vayas, ahí va contigo. Come sopa contigo, se sienta contigo, habla a donde quiera que tú vas. Y no puedes ser feliz porque me acordé de este hijo el tanta que me hizo esto, aquello, el ex que te hizo eso, mi ex, dicen algunas, como si todavía fuera de ella. Ya no es tuyo, déjalo ir. ¿Ok? Ya es de alguien más o de tantas más, ya no es, ¿ok? Déjalo ir, perdónalo, ¿ok? Sé feliz, te lo mereces, por amor a ti, sé feliz. Porque cuando somos así, hermanos, cuando dependemos de alguien, nuestra felicidad depende de esa persona o del objeto que le estamos echando la excusa. Siempre cuando tú y yo queremos poner algo antes de, eso tiene un poder sobre nosotros. Y cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad,
te hace libre, porque ya no estás atado a nada. Amén. Nada te detiene. Cuando estamos atados a un vicio, alguien que no puede dejar de fumar, no puede dejar la Coca-Cola, no puede dejar el café, no puede dejar el alcohol, no puede dejar el cigarrillo, porque saben una cosa, o la marihuana, lo que quieras. Mire, vicio es vicio. Mucha gente dice, aquel toma, pero yo no tengo vicio, yo nomás me echo una Coca-Cola diaria. La Coca-Cola es peor que la cerveza, con eso te digo todo. Y delante de Dios, pecado es pecado. Amén. Es la cuestión, hermano, pero a veces somos buenos para señalar a la otra persona. Aquel es así. No, yo hago aquí, miren, no, yo, esto, lo otro. Desde el momento que tú y yo señalamos a alguien o queremos ser mejor que esa persona, con el simple hecho de eso ya estamos pecando. El publicano que dijo, que muestra a Jesús, dice que dice, oro, Señor, dice, yo no soy, dice, como ese sinvergüenza que está ahí. Yo oro, dice, 3 veces al día. Diezmo hasta el enoque y la menta y el comino, hasta lo de una flor que agarraba ese hombre diezmaba, hermano. Oiga bien que ahí nosotros quedamos fueras. Porque ese cuate tenía una contabilidad de miedo, ¿ok? Ahí. Pero sin embargo, donde la regó, cuando se comparó, dice, ni siquiera soy como uno como este cuate que está ahí, porque el otro dice que estaba y se tiró al suelo y dijo, ni siquiera soy digno de mirar a Dios, porque soy, dice, pecador. ¿A quién crees que Dios justificó más? ¿Al que se paró de pecho diciendo que hacía esto? ¿O al que estaba ahí que dijo, no soy digno porque yo soy un pecador? A él, porque reconoció que era pecador, hermano. Cuando nosotros reconocemos, no hay mejor, hermanos, remedio que cuando reconocemos que somos pecadores. Decimos, Señor, perdóname. Estamos aquí. Amén. Continúa, por favor, el verso 41 a 42. Dice así, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. ¿Alguien sabe la palabra velar qué es, hermano? Vigilar. Gracias. Estar atento. Hasta hay trabajos de veladores, de los watchmen que están velando algo, que no pueden dormir, ¿ok? Aunque nomás con que no le pase como al suegro que dice que le dice dar un trabajo así, y dice que llegó el otro día diciendo que soñó, y dice, no saben lo que soñé, dice, me tuve un sueño medio raro y todas se quedaron, no que eres velador, ¿cómo se enseña? A veces nos pasa así, ¿no? Velar, hermanos, en este verbo no se está hablando de la vigilia de la noche, de las 3 vigilias que hay en la noche, está hablando de estar atentos, estar velando, ¿ok? Estar atentos nosotros. Pero hay personas que con cualquier cosa, hermanos, dejan de venir a la iglesia. Miren, no estudian a veces la Biblia en toda la semana. A veces no hay tiempo, no hay prioridad, ¿ok? A veces a mí me ha pasado también, ¿ok? Pero el domingo cuando venimos, hermanos, cualquier excusa usamos para no venir y es el único día a veces que tenemos para estudiar la palabra de Dios, para estar en comunión. Tal vez algunos dicen, no es necesario ir a una iglesia, yo puedo ser llanero solitario, cristiano solitario. Bueno, buena suerte, Dios te bendiga y te guarde y de mí que no se olvide. Pero la palabra de Dios me enseña que dice, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Porque la palabra de Dios dice, porque están donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿De qué está hablando? De una congregación, de un grupo de personas que están en comunión, que sienten lo mismo. Es más fácil que Cristo baje, su presencia de Dios baje aquí en la iglesia, porque tal vez 2 o 3 personas están en comunión con Dios, a que yo esté solo en la casa. Amén. Es más fácil, pero a veces se nos hace conveniente ponernos la pijama y ponerla ahí la tele o algo que quiero ver. Hermanos, eso ya pasó, fue en la pandemia. Es cierto, a veces va uno de camino al trabajo, como los que están viendo tal vez en internet. Para esas personas sí está bien, pero si vivimos aquí, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pertenecer a un cuerpo, tenemos que pertenecer a una iglesia, a un lugar donde congregarnos, a alguien estar sujetados. De la otra manera, no funciona. La palabra de Dios es clara y verdadera, hermano. Amén. Entonces tenemos que estar atentos, velando
para que nadie nos engañe, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora que nuestro Señor va a venir. Verso 43, por favor. Dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En otras palabras, le está diciendo, tú eres ese padre de familia que ya sabes que van a venir a robar tu casa. Hermano Pascual, hoy en la noche viene el ladrón a robar su casa. Es lo que nos está diciendo, lo mismo que yo hice aquí con el hermano Pascual, es lo mismo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo, va a venir Cristo, está atento. Amén. Está atento, por eso dice, sabe esto, que si el padre de familia sabría, velaría, estaría atento. Hay otras cosas que vamos a hacer, que tenemos que hacer, pero que no nos quite nuestra prioridad, hermanos, principal. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Primeramente, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia es número uno. Número uno es buscar a Dios, hermanos, tener a Dios en nuestro corazón, número uno. Número dos, nuestra familia, esposa, hijos. Número tres, la iglesia y cosas que tengamos que hacer en las cosas de la iglesia y todo eso. Número cuatro, el trabajo. ¿Ok? Pero a veces lo hacemos al revés, a veces hacemos trabajo, familia, Dios, y te tengo noticias. ¿Qué es más importante? ¿La familia o Dios? ¿Qué es más importante? ¿La familia o el trabajo? ¿Ah? ¿Ven cómo fácil las prioridades? Si estoy bien con Dios, Dios va a cuidar de mi familia y me va a proveer trabajo, me va a dar, ¿sí o no? Es matemática pura, ciencia pura. Pero si lo hago al revés, les decía a los hermanos, Dios nunca bendice un desorden, jamás. Si aparentemente te está yendo bien, no es Dios, es el diablo. El diablo es el único que le gustan los desorden. Dios bendice donde hay un orden. Un orden es muy bonito, hermano, pero un orden es difícil de tenerlo. Pero a veces ya cuando lo tenemos es muy fácil. Número uno, Dios. Número dos, hay un orden. Amén. Termino con el versículo 24, nomás falta un versículo más y ya vamos a terminar. Dice el verso, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso me preocupa, eso, hermanos. ¿Por qué me quise dar este tema hoy? Porque sabe que donde quiera que busca, hermanos, esos temas ya no se dan. Aún los hijos de Dios no están pensando en eso, de que en cualquier momento viene y ¿qué pasó con fulano de tal? Pues no sé, ya vino Jesús y se fue. Ahí va a haber problemas. Por último, tengo el último versículo de la Biblia, hermanos, si me ayuda ahí, los últimos dos versículos de toda la Biblia. Con esto termino, estos dos últimos versículos. ¿Por qué los escogí? Porque no es casualidad que están escritos en los últimos dos versículos de toda la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tienen? Que es Apocalipsis capítulo 22, el verso 20 y 21. ¿Ok? Dice así, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, ¿qué dice? Vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, dice la iglesia. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Porque lo estamos esperando. Y en el verso 21 nos da una recomendación y nos da unas palmaditas. Juan dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Cuál es con nosotros? Dice la gracia. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Es aquello que te abre puertas. ¿Ha conocido a alguien agraciado, hermanos? Alguien agraciado es alguien que se le abren las puertas, alguien que cae bien, alguien amable. ¿Se acuerdan que la otra vez decía quién es alguien amable? Muchas veces pensamos que es alguien que siempre está
tratando bien a las personas y todo eso, pero no, la palabra amable viene que es fácil de amar, amén. Es alguien fácil de amarlo, amén. Por lo regular, hermanos, las personas de ciertos países a veces son fáciles de amarlos. Yo me he topado con algunos cubanos, hermanos, que son amables, que es muy fácil de amarlos. Tienen un carisma, no sé cuántos de aquí, tienen una chispa de que caen bien, o sea, te levantan el ánimo, ¿no? O sea, cuando estás así, o sea, achicopalado, algo, te levantan el ánimo, porque son amables, son fácil de amarlos, amén. Pero esa es la palabra amable, ¿ok? Que es fácil de amarlo. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Jesús, hermanos, en donde quiera que él iba, él caía bien. Él estaba en la iglesia, en la sinagoga, él caía bien. Estaba, hermanos, en las bodas de Canaán, caía bien, tanto que vinieron a él para que les multiplicara el vino. Amén. Así que si un día te vas a casar, asegúrate de invitar a Jesús a tu boda, porque es que tal si te quedas sin vinos, ya tienes quien te lo multiplique, ¿no? Bueno, simplemente, hermanos, quería dejar este tema en claro y vamos a orar y quiero darle la oportunidad. Si usted no ha reconocido a Cristo en su corazón, ¿por qué me gusta hacerlo así, hermanos? Porque muchas veces uno piensa que tengo que sentir bonito, que tengo que caerme, pero la palabra de Dios nos enseña que es una decisión. Dice la palabra de Dios que todos los días yo decido seguir a Cristo. Jesús decía esto, el que quiera seguirme, tome su cruz, dice, cada día y sígame. Es una decisión, hermano, como cuando nos casamos. Cuando nos casamos, uno toma una decisión, firma un contrato y dices, voy a estar contigo todos los días. Hay días que quieres a veces ahorcarla, ¿no? Ahorcarlo, pero sin embargo es una decisión. Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia, hermanos, ¿no? No me diga que usted siempre desde que se casó ha estado siempre encaramelado, que siempre su esposito lo ama y lo desea, que nunca ha discutido con él ni nada, ni con ella, que siempre es peace and love todo el tiempo. Pues qué bueno, Dios le bendiga. Gracias, ahí me da sus datos, por favor, para que me ayude. Pero que yo sepa, el matrimonio, hermanos, es difícil. ¿Por qué? Son dos personas con caracteres diferentes. Y sabe una cosa, lo que me ha ayudado a mí es saber que yo me casé con una pecadora que tiene defectos y que me va a fallar. A veces no va a hacer lo que yo quiero porque somos diferentes. Ella es mujer y yo soy hombre. Ella no va a pensar como yo pienso ni hace las cosas como yo las hago. Ella también sabe que se casó con un pecador. Por consecuencia, hermanos, ella tiene paciencia conmigo. Amén. Entonces, de la misma manera, Dios, hermanos, nos ama aún siendo pecadores. No esperes a ser perfectos para venir a los caminos de Dios. Dios te dice, ven tal como estás y ahorita arreglamos cuentas. No te preocupes, siéntate a la mesa, mi hijo, come y después vamos a arreglar las cuentas. Ahorita te invito a que pases a la mesa y toma tu porción. Después arreglaremos las cuentas. No te preocupes de eso, dice Dios. Ahorita vamos a arreglar. Así que póngase de pie, por favor.